noches. En esta clase hablaremos sobre el certificado de identidad bancaria en el informe de datos de crédito. ¿Qué es un certificado de identidad bancaria? Veremos un certificado de identidad bancaria de una simulación. Tanto del año actual como de años anteriores, en el certificado de identidad bancaria se puede ver. Este es un tipo que se encuentra, veremos, también es un servicio que los bancos ofrecen cada año. Se puede ver de enero a enero, se ven los préstamos que tuvimos, los depósitos que hubo en los bancos. ¿Por qué es útil esto? Porque simplemente hace un resumen de todo, de los préstamos, de los depósitos, como dijimos, del crédito y lo más importante, veo mi crecimiento o el crecimiento de la deuda. ¿Qué pasó en 2022? ¿Qué pasó en 2021? ¿Dónde ahorramos en cuanto a préstamos, en cuanto a ingresos? Esto nos da una indicación inmediata. A veces nos quedamos en la familia y no sabemos qué está pasando. Ellos no saben qué está pasando. Quiero precisar esto. Así que sacaremos el certificado de identidad bancaria de ellos. No es necesario hacerlo cada vez, es simplemente otro producto complementario. Así que veamos el certificado de identidad. Por cierto, se emite en febrero. Después de cada año, los bancos están obligados a emitirlo. Veamos el informe. Hay un informe resumido y hay un informe ampliado. Y ya revisaremos esto. Este es un informe resumido para el año 2022. ¿Lo ven bien? Entonces tenemos así, digamos, aún más que se vea bien también en la grabación. Y aquí está a nombre de la cuenta de Carmel Jaya y Carmel Eliezer. Aquí vemos los detalles de la cuenta, los saldos al 31 de diciembre. En un momento veremos qué pasó el año pasado. Lo agrandé demasiado. Tenemos saldos de... Se utilizan 6.503 marcos vacíos menos 5.110 tarjetas posibles. Sin costes de vivienda, sin costes bancarios. No, tú no tienes ríos de valor. ¿Ríos de valor? ¿Qué es eso exactamente? ¿Qué? Con una producción mensual de 5.825 por persona. Estándares de trabajo de Taraj, ¿qué es? Aquí, subapertura. Todo ya está escrito. Así que tenéis depósitos por valor de 96.000 shekels. Eso es lo que realmente había en el promedio general de ahorros de las personas. Entonces, ¿qué es esto? Esto es en 2022. Todo el tiempo. ¿Cuánto es la festividad? ¿Entró? ¿Entró de la enseñanza de un shekel? No, son depósitos. Lo puse en depósitos. Ok, ¿dónde está ahora? Ahora no está, por eso está escrito aquí. ¿Cuánto suma 2 de 22? Presten atención, esto es muy interesante. Se puede ver cómo entró aquí, algunos apoyos. Ingresos, entonces. No tienes cheques que hayan entrado, recuerdos del trabajo 0.39 y transferencias 59.37. Eso es por la venta del departamento, eso cambió todo aquí. Efectivo 1.24 y otro 39%. Y gastos en efectivo, ¿qué es eso? No, pero hay recuerdos y hay transferencias. Y hay transferencias que preguntaron por eso. Cheques aumentados, hipoteca 0, efectivo 2.61, en gastos, cargos bancarios 4.38, otro en transferencias 48. Simplemente se ve la forma de uso del estilo de la evaluación acumulada. En un segundo podemos indexarlo completamente. Y entonces eso... Hay algo interesante ahí, sí. Algo interesante allí. El invitado milagroso se interrumpe. Así que aquí tenemos un compromiso. Cada mes estamos estáticos. Ese es el precio. Tan raro como. Ese es el traidor al lado de los gemelos, sí. Depósitos del show Jodota. Entonces, aquí veamos qué es lo que realmente pasa. Aquí tienes una línea de crédito disponible para tus necesidades. Hasta 800 shekels. Oh, realmente un poco. Entiende, era más pobre que eso, por eso no pude terminar. Bueno, conducta, muchas familias necesitan tomar fotos para que no entren.
Hay que recordar que todavía vale la pena dejar el marco de cereza. Bueno, el ministro hace un papel liviano, 24.000 shekels, la cantidad del marco. Bueno, tu camino es aburrido, bastante aburrido, gracias a Dios. Aquí vemos el monto del límite de crédito de 24.000 shekels, la tasa de interés posible. Bueno, ¿y qué pasa con las palabras? Veamos. Así que pagaste un año en palabra de acción en el canal directo. Vaya, pagaste 375 shekels. ¿Las palabras las oirás? Pero está escrito. El resultado son 203 transacciones, lo que equivale a 20 transacciones al mes. Esto significa que al abrir la cuenta, usar la calculadora que mostramos y comprobar qué te conviene, encontramos algo interesante. Sí, así es. Pero aquí vemos en el momento que puedes gestionar de una manera que mejore el aspecto de la comisión. Hay que comprobar, puede ser que te convenga en el laberinto de los errores por el apartamento. Cierto. Entonces puede ser, en tu caso, si no usas muchas transacciones, que te convenga hacer este cálculo. Como vimos, en Discount no, tiene un plan de unos 9 shekels, no tiene un plan, aquí está. Esa es la respuesta, siempre lo atrapan. Es mucho dinero acumulado y años de vida. Cuando no te detienes una vez en la vida y entiendes esto, te manejas así toda la vida. Puede llegar a miles, a decenas de miles de shekels. Sí, entonces aquí ahora tienes impuestos. Bien, el límite de crédito, 19.78, wow, eso es mucho. Leumi cobra 12. ¿Qué? Asignar el crédito. ¿Qué? Asignar. Lo quisieron 2 veces. 9.80 y... Bien, no, vale, entonces está bien. Se trata del crédito, el crédito que se otorga a las personas para sus necesidades financieras. Tienes un marco. ¿Cuesta dinero? No. Los bancos ganan mucho dinero con estas palabras, ¿verdad? Uri, sí. ¿Me cuesta dinero 1 hora de música con una mesa de mezclas? Uri. ¿Que Piplum pague al manager? No, estoy abriendo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y granitos en los labios. Se puede en principio. Estoy seguro de que tienes la fuerza para eso. No que pagas por una cuenta en Bank Dement, como vimos. En segundo lugar, puedes tomar una tarjeta bancaria básica. El primer año tendrás exenciones, después puedes intentar negociar, no siempre valdrá la pena. Si eres de esas personas que viajan mucho, que van mucho a hoteles, puede ser que sepas sobre Flycard o la tarjeta de Sky. ¿Qué? Entonces la tarjeta de Max, la de Sky, y ahora también están dando un vale de vuelo gratis a quien la saque. Debo decir en este contexto que mucha gente hace estas cosas y solo habla del consumo. Yo no recomendaría a la gente hacerlo, pero si en tu corazón tienes el principio de aprovechar y realmente eres una persona muy calculadora, tal vez no sea tan malo. Él no lo necesita, al contrario, él lo ha dejado. En principio. Bien, entonces tenemos... En resumen, este es el informe abreviado. Es muy simple y muy corto. Veamos un momento su informe largo. Entonces entramos a PNET. Veamos el detallado. Tenemos que apurarnos. No tenemos tiempo. Entonces aquí hay una cuenta corriente, depósitos y ahorros, transferencias, abonos y cargos en la cuenta. Aquí ya hay detalles, otros activos y pasivos, ¿lo ven o agrandamos? Los saldos completos, tarjeta de crédito, extracto bancario. Entonces veamos, aquí vimos el anterior, tipo de cuenta oro, saldo actual, ya conocemos tu cuenta, simplemente estas cosas están más detalladas, ¿sí? Pero también se puede ver aquí todo detallado, tarjetas de crédito, planes de ahorro, todas estas cosas si realmente quieres ver qué está pasando, abonos en la cuenta, por ejemplo. Si alguien se pregunta cómo alguien le transfirió dinero durante el año, entonces
Para empezar a revisar, a complicarse, realmente se puede repasar todos los extractos bancarios. Y aquí se puede ver qué instituciones u organismos, no personas particulares, hicieron abonos. Por ejemplo, si tuvimos algún trabajo temporal en una institución determinada y nos dijeron, ya te transferí en abril, saco el informe y no aparece. Entonces, ¿no me transfirió el dinero? ¿Qué es esto? Eso fue 2 semanas antes de estas preguntas. Entonces, tal vez no está sincronizado. Es realmente extraño. Los cargos, eso lo emitió tu banco, no yo, no tú, tu banco lo emitió. Pero hay que ver, al final aquí hay una respuesta para esto, hay una respuesta, no es... Bien, cargos según autorización. Vemos las autorizaciones aquí, débitos automáticos. 1, 2, 3, 4, algunos débitos automáticos, no muchos. Y esta es una de las razones para actuar correctamente. Nos sentamos con una familia, vemos 20, 30 débitos automáticos, eso no debería pasar. Entradas y compromisos, entonces vimos la revisión de los cargos, que son 12 shekels, las comisiones. Aquí hay detalles de más comisiones. Comisiones por transferencias, por crédito, otras comisiones. Simplemente vemos lo que está pasando. Revísalo después, pero esto te dará una indicación de cómo usas, cuál es la naturaleza de tus usos y qué plan te conviene elegir, si eres del plan de 10 shekels o del plan de los otros de 9 shekels entre los planes, pero esto es algo que no deberías dejar pasar por alto. Por ejemplo, nosotros no recomendamos nada, por supuesto, pero es una opción, una idea para hacerlo. OnZero es un paquete digital. Para quien de todas formas no usa chequeras y todo eso, es lo mismo, no debería haber diferencia, no es algo que continúe. Está bien, de acuerdo, probarlo por un tiempo está bien. Tengo personas que conozco que tienen carteras de inversión de decenas de miles de shekels o algunos miles y parte de su diversión es hacerlo en silencio, en secreto, es como un casino, pero está bien si eso es parte de la diversión. Por supuesto, yo soy muy partidario del tema de los valores, pero sí, es algo que realmente puede ser adictivo, muy cierto. Pero él lo hizo con 98 shekels, está perfectamente bien, un poco de servicio que el banco emitió, así que aquí vemos lo que pasa con la sonrisa que leí, y esto es un diccionario de términos, sí. Los fondos de inversión y bonos se hablarán durante el curso, así que yo no me meto en esto, son cosas importantes, necesito aclararlas. A ver, quiero comparar lo que pasó. ¿Recuerdas correctamente su informe, lo que pasó hace 1 año, hace 2 años? Así que abriré el informe abreviado por un segundo de 2021. Bueno, veamos, espera un minuto, ¿de acuerdo? No quiero los detalles. ¿Me enviaste el 21? Esto es el 20, por ejemplo. Veamos el 20, hagamos una comparación rápida. Tuvimos el 20 y el 22, así que en el 20 nos costó la mayor parte, 2.196, los marcos del ministerio, empezaste a usar más. Vehículos, sí. Veamos un momento, si nos pasó algo, si hubo cosas, tus ingresos iniciales fueron menos 68.000 shekels. Sí. Te debo 1 shekel, significa que has mejorado hasta cierto punto. Pero mañana estás en un apartamento, tenemos que comprobar qué pasa allí. Sí, teníamos préstamos aquí, pero puedes ver lo que sucede, es la variación de año en año, ¿verdad? Así que las palabras que pagamos aquí son 300 kled, ahora son más del doble. Bueno. Sí. Bien. Es fácil comparar el crecimiento y todo eso. Preguntas sobre algo para una tarjeta de identificación bancaria. La necesidad es clara, no se trata del dinero. ¿Qué? ¿Qué es esto? Menciono la etapa de la tarjeta. Sí, por ejemplo, eran 5.000, no estaba en números rojos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Cómo lo sacas? Entras al banco, pasas directamente por el cajero automático y lo sacas de inmediato. Bien, ahora vamos a hablar de una de las importantes, la base de datos de información crediticia.
La base de datos de información crediticia del Banco de Israel es una de las cosas que es importante conocer. Si hablamos en la primera clase, pregunté ¿cuánto dinero podemos ahorrar a lo largo de la vida? Aquí se trata de mucho dinero por una gestión adecuada. Entonces, ¿qué es en realidad la base de datos de información crediticia? Puede darse el caso de que dos amigos que estudiaron juntos en la yeshiva, ambos estaban en la yeshiva, ambos también en el kolel y los dos se casaron en la misma época. Uno de ellos, aunque ganaba más dinero, cuando su amigo pidió una hipoteca, se la aprobaron fácilmente o con buenas tasas de interés, y a él no. Él no entiende qué es. Siempre fui yo el que estaba mejor. Entonces, ¿qué pasó de repente que cuando llegamos al banco nos miran de manera diferente? La respuesta a esto es la gestión de su cuenta bancaria, que influirá directamente en la obtención de la hipoteca, en cuánto tendrá que esforzarse y al final en cuántos intereses pagará y como resultado cuánto dinero pagará a lo largo de su vida. Así que si están a punto de solicitar una hipoteca, si quieren obtener un préstamo en buenas condiciones, las órdenes permanentes les ayudarán. En los últimos 3 años, si han utilizado el límite de crédito, si lo han excedido y han tenido devoluciones de deudas, ¿esto se registra en el sistema de información crediticia? ¿Qué es en realidad el sistema de información crediticia? Hoy vamos a hablar sobre qué es exactamente el sistema de información crediticia. El sistema de información crediticia del Banco de Israel existe desde 2015. El Banco de Israel comenzó a recopilar datos. Por cierto, esto es en beneficio de los clientes. Todos entendemos que no tiene sentido. En teoría, las personas podrían recaudar 1 millón, 2 o incluso 3 millones de shekels. Quizás exageré un poco con la cantidad, pero 1 millón de shekels se puede conseguir fácilmente. Incluso hoy en día es posible recaudar 1 millón de shekels al instante. No queremos que eso suceda. Ninguno de nosotros quiere que sea tan fácil obtener préstamos, al menos en principio, de nuevo. Hay casos específicos en los que esto no es cierto, y lo que ocurrió fue que empezaron a recopilar datos y en 2019 se promulgó una ley sobre Magri NTVNI Ashrei, bases de datos de información crediticia. Y cada persona que solicita un préstamo, cada persona que quiere realizar alguna actividad financiera, se le recopila información. Esto comenzó con 39 entidades de crédito, 38, 39 y hoy en día ya son más de 40, lo que significa bancos, compañías de tarjetas de crédito, muchas entidades que recopilan información sobre nosotros y nos otorgan crédito. No todos están incluidos, los grandes Gemahim no están. Se habla de que algún día entrarán, pero no pasará mañana. La compañía eléctrica pospuso la entrada 2 años. Todavía no aparece. Vamos a hablar sobre qué datos se ingresan en la base de datos y cómo cada dato influye, cómo se puede mejorar la calificación y algunos ejemplos concretos del terreno, y luego veremos algunos informes de crédito interesantes de personas. Entonces, ¿cómo funciona en general la base de datos del Banco de Israel? Hay información de todas las entidades financieras, hay 3 empresas de calificación, BDI, Dun & Bradstreet y... La directriz es la siguiente. Cuando un cliente llega y solicita al banco o a otra entidad crediticia un préstamo, debe autorizarlo, debe dar su consentimiento, siempre lo autorizan, nunca lo hacen sin nuestro permiso. Hay que autorizar que se pueda recopilar información sobre él. La entidad de crédito se dirige al Banco de Israel, extrae los datos de allí y todo sucede de manera digital, por supuesto. Así obtenemos los datos de crédito y luego revisan qué ocurre allí, si la calificación es verde o si la calificación es roja. Si la calificación es verde, entonces nos revisan, pero todavía no aprueban. Si la calificación es roja, entonces ni siquiera nos revisaron. Miraron, pero nos cerraron la puerta en la cara. ¿Qué hay en la base de datos? ¿Qué tipo de cosas hay en la base de datos? Entonces, cheques devueltos, si hay personas a quienes les rebotan cheques, eso aparece en la base de datos, débitos automáticos rechazados, retraso en el mes de emisión del informe. Si nosotros... No, la forma de la calificación es diferente, es decir, hay compañías que usan 0,00 y otras que es de 600 en adelante, pero al final los datos son los mismos.
Intentemos sin preguntas, retraso en el mes de emisión del informe, retraso histórico. Retraso histórico. Retraso en el mes de emisión del informe significa que ahora estamos en febrero. Y en febrero a esa familia le fue devuelta, por ejemplo, la conclusión, el préstamo. Retraso histórico. Retraso histórico. Lo veremos en un momento en el informe de datos comparativos. Se puede ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada número indica más días que la persona está en retraso. Yo, por ejemplo, una familia en Jerusalén, les descuentan 32, 33 shekels al mes. Y no entendíamos por qué el saldo que subió era una catástrofe, justo antes de eso, como una hora antes de una inversión inmobiliaria, y eso les arruinó todo el asunto. Revisé todo el informe y vi que desde hace tiempo tenían un retraso de 1000, 2000 shekels y no se ocuparon de ello, y aquí está el resultado. Así que estas son cosas a las que a veces no se les presta atención, pero de nuevo es importante prestar atención con donaciones de deuda. A veces los bancos condonan deudas. Por ejemplo, si tengo una deuda de 300.000 shekels y se llega a un acuerdo con ellos, a veces se puede reducir a 200.000 o incluso menos. Hay razones para esto. Los bancos no quieren correr directamente a la ejecución judicial. No intenten hacer esto. En primer lugar, no es correcto. Y también puede ser que esté prohibido. La quiebra es un tema debatido entre los rabinos. Pero la condonación de deuda podría considerarse una especie de robo. Y no está claro si se puede hacer en absoluto. Por supuesto, no voy a entrar en todo este tema ahora. Pero si hay una condonación de deuda, eso reduce el monto total. ¿Qué significa eso? En cierto nivel, ¿por qué los bancos son amables? Les hacen entender que si no llegan a un acuerdo, se irá a la vía judicial. ¿Qué significa eso? Bueno, es un tema discutido. Si a alguien le interesa, que lo investigue. Reestructuración de deuda. A veces organizamos los préstamos, pero le pedimos al banquero que lo haga por nosotros y él lo hace como una reestructuración de deuda. Son cosas que pueden suceder. Y strip doc es cuando el banco otorga un préstamo grande a plazos, pero no lo define como reestructuración de deuda. Si hay una ejecución hipotecaria, un síndico de bienes, esas son cosas que reducen el puntaje. Y el historial de pagos. Si pago el préstamo un mes sí, un mes no, entonces un cliente así, su historial de pagos es malo. Es decir, tener un mal manejo de los gastos mensuales, que es algo importante a lo que hay que prestar atención. De repente una familia hace renovaciones, de repente una familia tiene un hijo y en vez de 10.000 surge el tema de la comida. Tomemos una familia promedio que gasta 40.000 shekels al mes. Entonces, desde el punto de vista del banco, hay que recordar que toda esta calificación crediticia realmente no le interesa al banco, sino al algoritmo, por supuesto. A ellos les interesa cuánto ganamos, cómo nos comportamos financieramente. Un cliente así es un cliente riesgoso. ¿Qué son esos saltos? ¿Crecieron los gastos? ¿Soluciones? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Es decir, él mismo no entiende que esto está en los gastos mensuales, pero aún así esto les afecta a ustedes. No afecta a la clasificación, pero sí afecta. Cada cosa así tiene un impacto. Entrar en números rojos, en los sobregiros de la cuenta corriente, sabemos lo que es, especialmente en el caso de sobregiros. A veces excedemos el límite de crédito y de todas formas la transacción pasa. Un uso elevado y el sobrepasar los límites de crédito, así como una cantidad excesiva de préstamos, son cosas a las que hay que prestar atención. Si necesitamos 200.000 shekels, tomémoslos como 200.000, no como 7 préstamos de 30.000 shekels cada uno. La cantidad de préstamos que se han abierto este año y la cantidad de cuentas que... Así como el límite de crédito, presten atención a la cantidad de préstamos que se han abierto este año. Simplemente es interesante la forma en que se maneja. Eso está en un idioma extranjero, que no incluye la base de datos. Ingresos, depósitos, ahorros de pensiones, pagos y tasas al municipio y a la compañía eléctrica. Mientras tanto, como dijimos, lo han congelado por 2 años más, pero estos no son datos que estén incluidos en la base de datos. Y presten atención a lo que sucede. Estos son datos desde 2019, ahora será mucho más. Esto, por ejemplo, es una calificación. Esto no es de Captaining Creek. Y esta es una calificación en la que, en la calificación más alta, el interés sobre un préstamo de 500.000 shekels, la tasa de interés allí era de 3,59, el pago mensual de 1.270,
y en total el interés al final del periodo era de 317. En comparación con una calificación media, por ejemplo, de 66.679, combinamos 356 shekels porque la tasa de interés era de 3.97. En total 359 y 3.97. Pero esto es lo que causa el efecto del interés compuesto. Y un cliente que es malo pagará 492 y 457.000 shekels. 140.000 shekels más, porque si lo recibe, porque cada vez que quería comprar transfería los créditos y cuando llegaba el día 10 del mes no le importaba si se devolvía o no, pagará por eso otros 140.000 shekels y eso en montos pequeños, suponiendo que lo reciba. Esto llega a ser mucho más dinero con las tasas de interés de hoy. Aquí habrá multiplicaciones de cientos de miles de shekels. Sí. Esa es la diferencia. ¿Qué es eso? Ok, para que entiendan lo que eso significa. Y esto sucede por una mala gestión. Sí, debo decir algo, si es que lo recibe en absoluto. Debo decir algo, personas que compran departamentos antes de comprar departamentos. Muchas veces, precisamente estos meses, son meses en los que se gestiona mal. Hay gastos, hay una familia, la hija, el hijo, empiezan a manejarse mal, justamente en estos meses. Ustedes van a necesitar los préstamos hipotecarios. Presten atención a esto, presten atención a esto, presten atención a esto. Escuchamos a personas que casan a sus hijos antes de las bodas de los hijos y quieren saber, escuchar, ir y consultar económicamente estos temas. Es crítico y la gente comete muchísimos errores. Ahora veremos qué baja la calificación, qué influye negativamente, la cantidad de conversaciones, por supuesto. ¿Cómo se sube la calificación? Cierren pequeñas deudas, eso mejora la calificación de inmediato. Estas cosas la mejoran de forma inmediata, aunque no completamente. Si a una persona le rebotó un cheque con instrucciones, por ejemplo, la mejora en la calificación será constante. Por cierto, no hay calculadora, no hay retraso, tal vez algún día saquen una, pero no hay alguien que escribió. ¿Cómo funciona este puntaje? Aquí habrá una revelación, no es del Captain Credit, él hace las correcciones de información. Pregúntenle a él que no es de Factory Sharon, no, eso no lo baja. Un préstamo para cualquier propósito que baje la calificación es mejor registrarlo como otra cosa. Un préstamo para estudios, pidan una definición diferente. ¿Comunicación mensual? No, comunicación mensual. Retrasos. Simplemente no sé sobre los retrasos. Aquí no está relacionado con la calificación crediticia. No hay persona en el mundo a la que le hayan cancelado un préstamo, solo si llegó a un acuerdo especial. Eso no existe. Así que de todas formas lo pagaremos. Entonces, ¿por qué pagarlo después de que ya haya bajado la calificación, después de que recibamos cartas del banco? Esto evitará completamente los retrasos en las hipotecas, la duración del préstamo, la proporción del saldo de los préstamos, como vimos. Cuanto más cercanos estén los préstamos, más afectará el monto mensual, por supuesto. Líneas de crédito. Las líneas de crédito del banco en la tarjeta, entonces la distancia hasta el límite de la línea. Si alguien tiene un límite de 5.000 shekels y usa 4.000, en principio le conviene aumentar el límite de crédito. Pero, entonces esta es una pregunta que nos hicieron mucho en el taller del lunes. Pero hay que prestar atención. Si al final esto va a afectar la gestión financiera, si el hecho de tener un mayor límite me lleva a usarlo más, por ejemplo, tengo un límite de 10 y entonces gasto 10, entonces no conviene, eso termina en pérdidas. Pero lo que hay que hacer en un caso así, cuando se trabaja con una familia, es simplemente revisar la gestión y ver que esto sucede, pero eso baja la calificación, no superar el límite o estar por debajo del 50%. Esas son cosas que, en general, menos del 50% afecta menos la calificación, eso está escrito. Sí, pero ellos escriben que se deben reducir los límites de crédito en parte de los casos. Excederse del límite de manera unilateral. A veces un cliente tiene un sobregiro de 10.000 shekels. Puede excederse.
pero se pasa por 15.000. Nuestro banquero es muy amable, le da un límite unilateral por una semana, pero eso es como una nota negativa permanente. Unilateral, no es un límite que hayas firmado, no lo aprobaste, el banco lo hizo para no devolverte los cargos. La antigüedad de los límites, por supuesto, también es algo que puede influir. Es algo interesante. Parejas jóvenes, les mostraré más adelante en el informe, de una familia de unos 40 años cuya antigüedad es intermedia. Por ejemplo, una pareja en la que el esposo tiene mucha más antigüedad que la esposa, entonces en ese caso es mejor unificar la cuenta bancaria desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista, porque la antigüedad de ese límite influye, el uso en ese momento afecta el crédito, así que simplemente hay que cambiar a otro método de pago o empezar a gestionar los pagos de manera más adecuada, los pagos que ocupan el límite. Entonces simplemente hay que hacer un débito automático. Con tarjeta no. ¿Qué es eso? Por ejemplo, si hay alguien que no siempre está seguro de que el dueño del negocio acepte, sí, pero en principio, si hay alguien que tiene los 30, a veces sí, a veces es en donaciones o en ciertas cosas, entonces es cierto, en principio el dueño del negocio no está de acuerdo. ¿Dónde está eso? Aquí. Un uso bastante inusual de esto, y que es muy importante, es el crédito. Entonces también, como él mencionó aquí, es un punto clave a considerar en este contexto. No, es un tema de volatilidad, de un uso inusual, por supuesto, no inusual en el sentido que mencionas, un uso inusual diferente a la estabilidad que había antes. Por ejemplo, en el caso del crédito es como la devolución de una domiciliación bancaria y es algo a lo que hay que prestar atención. ¿Qué pasa cuando se devuelven domiciliaciones o cheques? Simplemente que no ocurra, y de esto hablamos antes, sobre qué pasa con los cheques de comerciantes y arrendadores. Es importante prestar atención a esto si hay varias cuentas bancarias. Ciérrenlas. Eso es algo para el negocio. Y un tema muy importante es el de las garantías. No voy a entrar en el tema de la mitzvah, la gran mitzvah. Y en general, las garantías reducen el límite de crédito. Hay un riesgo, la garantía. En el banco esto reduce el límite de crédito. No vamos a entrar en la mitzvah de la mitzvah, como se suele decir. El garante paga, eso es un préstamo. 10 reglas básicas, así que veamos algunas cosas importantes. Si quiero limitar el crédito, no salirme de los límites. Intenten como desafío no entrar en números rojos. Cerrar cuentas innecesarias que generan desorden, tarjetas de crédito, liberar tarjetas de crédito innecesarias, por supuesto, tener cuidado con las cuentas inactivas, que a veces pueden hacernos pagar una comisión por una cuenta inactiva. Puede pasar algo así y al final yo pagaré por ello. Estar atentos a la cuenta bancaria, no estar al límite de los márgenes de crédito, lo que significa que si vemos que estamos usando más, pedir un aumento del crédito, cambiar el tipo de crédito, preferir una domiciliación bancaria para los pagos, a menos que seamos del tipo de personas que tienen 40 domiciliaciones y algunas de ellas son innecesarias. Utilizar correctamente las tarjetas de crédito en ciertas situaciones, órdenes permanentes y cheques contra tarjetas de crédito. Nuevamente, el problema del uso del check-in. Esto es algo que debería eliminarse por completo del léxico, a pesar de que acabo de escuchar una conferencia del rabino señor Shemer Etzava, quien dijo que no usa efectivo ni tarjetas de crédito porque nunca volverán. Pero con los cheques existe la posibilidad de que el dinero regrese a él. Y no es una broma. Pero no. Es recomendable depositar los cheques aquí antes de emitirlos. Esto simplemente nos indicó que no fuéramos un banco paralelo y que negociáramos con el banco cualquier problema relacionado con la decisión sobre la cifra y la calificación. Quiero centrarme en este punto y nos gustaría que nos aportara algo de su experiencia, porque a veces los bancos devuelven cheques, devuelven ciertas cosas. Podemos negociar con ellos cuando tengamos motivos y lo hablamos un momento antes de
cerrar el trato en el banco. No se dieron cuenta, si se dieron cuenta, los devolvieron y tratemos de llegar a un acuerdo. Hubo más de una ocasión en la que les dije a las familias: insistan, vayan al banco, y lograron cancelar la devolución. No siempre sucede, pero a veces sí. ¿Tienes alguna historia que puedas compartir con nosotros? Así es. Ok, entonces entre los dos. Primero que nada, con los cheques que devolvimos, el banco lo hizo hoy, aquí al final del mes. Bórralo del registro y hazlo de inmediato. No hay que complicarse con los detalles y eso, por lo general, esto se resuelve fácilmente, pero de todas formas. En algunos casos sí. Comparte con nosotros por la experiencia de cancelar. En algunos casos no sale. Yo no aprobé eso y tampoco lo autoricé. Fue un caso que ocurrió, lo vimos en la corte. Y fue realmente palabra contra palabra. Y hacer una palabra ahora y mientras tanto, dije, creo que funcionó. Él solo lo hizo de inmediato. Ni siquiera fue necesario acudir a la compañía de la tarjeta de crédito. Y si el banquero lo niega, él lo negó ante Morán. Está bien. Y una vez tuvimos a alguien que pidió cerrar la cuenta en 2013 y hubo evidencia de eso, que el banquero ni siquiera la cerró y tampoco lo gestionó adecuadamente. Le cobraron 5,90 cada mes, él lo cargaba. Ahora, en 2022 quiere un cargo por la garantía del préstamo o algo así, cuando tienes un retraso en el préstamo, un retraso en la cuenta de 2.500 shekels. Algo muy importante que el banco... Lo más importante es si ves que alguien ha borrado en el historial. En general, cuando el banco hace eso, ese tipo de cosas, es lo peor. Ese es un punto sobre el que realmente quiero insistir. Es lo peor. Gracias. Pero siempre revisen. Estas cosas son importantes. Muchas gracias. ¿Qué? Entonces, depende de qué se trate. No lo sé. Hay cosas que aparecen dentro de 3 años, hay cosas, por supuesto, cuando empecemos a actuar correctamente, dejamos de tener sobregiros en la cuenta. Eso empezará a corregirse hacia arriba. Un punto que él mencionó es importante. Quiero enfatizarlo. Se puede ingresar al sitio web del informe de datos crediticios y allí hacer una eliminación. Hay empresas en todos los periódicos jaredíes, todo tipo de recuadros así. Eliminaciones, cobran miles de shekels por eso, lo han visto varias veces y es terrible. Simplemente entran en la cuenta del cliente, eliminan, cobran miles de shekels y desde el punto de vista del banco no hay historial aquí, y si no hay historial probablemente tienes algo que ocultar y puede ser una persona que gana 1.000 shekels al mes y tiene una calificación de 1.000 y de todas formas el banquero no te aprobará nada. Estas son cosas que suceden. ¿Qué se puede eliminar? ¿Por qué se puede eliminar? Porque hay que entender algo. Al final estamos en un país democrático, al menos según la mitad de ellos. Y ahora, en un país democrático, según la ley de privacidad, existen leyes de privacidad. Yo puedo no estar de acuerdo en que se ocupen de mis datos. No, la respuesta es no. No vale la pena, no es correcto hacerlo porque eso afecta a la calificación crediticia. El banco no tiene calificación, no hay calificación. Pero en cuanto a la privacidad, ¿qué significa eso? Es malo en todos los sentidos. No, pero eso toma algunos años hasta que se arregle. No hay recopilación de datos. Pero eso es en muchos casos. Sí. El banco desde el punto de vista del banco, pero este punto es solo por las leyes de privacidad, sí. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué hay? Lo que hay es que habrá ingresos, sí, en principio, una pareja joven, nosotros, todavía habrá que ver antigüedad, pero una pareja joven que tiene. Tendrá antigüedad en la cuenta y no tendrá ninguna acción, así que en cuanto veas entradas de cosas, sí y. Sí. Entonces, malversación de fondos, y vemos que en cualquier caso se realiza correctamente, por lo que ayuda a mejorar la disolción. ¿Qué opinas del informe del rabino Kerman? ¿Qué es? Así que para entretenernos cuando estamos aburridos,
No es que no lo sea. Bien. Esta es una familia que traje antes, no te la daga. 0 a 320 es muy razonable. Hasta 760 es razonable. Razonable. Bueno, excelente. 850.000. Tienen 294. ¿Cuánto ganan al mes? Ganan 70, 1000 shekels y les quedan unos 40. Sí, pero 294 porque al banco no le interesa, veremos que eso no le interesa. Al banco, a las agencias de crédito, no les importa cuánto dinero ganamos. Les interesa cómo manejamos nuestra cuenta bancaria. Veamos qué pasó aquí entre los factores que influyeron en la calificación. Veamos entre los factores que influyeron en la calificación qué tuvimos entonces. No se encontraron cheques devueltos por esa razón en el último año. Eso es un punto a favor. No hay retrasos y existe al menos una tarjeta de crédito. Sí, dijimos que tener una tarjeta de crédito mejora la situación. Pero existe un sobregiro alto respecto a los límites de crédito en los últimos 6 meses. Se encontraron varios débitos directos que no fueron honrados en el último año. Pronto veremos eso. La puntualidad en el pago de los préstamos no es alta. Los límites de crédito tienen una antigüedad media. La familia está en una etapa de transición en la vida y hubo una evaluación incorrecta de la calidad de las cuentas. Se cancelaron varios límites de crédito, se encontraron retrasos en el pago de préstamos y se detectó una deuda que podría estar sujeta a un proceso de ejecución judicial. Sus ingresos son en shekels, hubo un proceso de ejecución judicial y existen varios préstamos activos. ¿A partir de cuántos préstamos empieza a afectar negativamente? 3, 4. Se encontraron cheques devueltos por falta de fondos en los últimos 2 años, lo que afecta el historial pasado, así como órdenes de débito a la cuenta que fueron rechazadas en los últimos 2 años. Todo, cualquier cosa está incluida aquí. Ellos no se equivocan. Siempre te gusta señalar eso. Entonces, no se equivocan en absoluto, no es eso, es una computadora. ¿Y qué significan exactamente los números que se encuentran al costado? Miren, es muy interesante y revelador, así que así es. La antigüedad crediticia aquí es de 7 años completos, vamos a ponerlo de esta manera para que quede completamente claro. La pregunta es si son 7 años o si es una antigüedad media. Pago mensual. Pago mensual 19.34. Préstamo para construcción, crédito 3, fuera del banco 2 o Weligu. ¿Cuánto les dio el banco en realidad esos dos? 1.870.000, sin hipoteca, 150.000. Es una familia que también tiene muchas deudas privadas externas y un desorden muy grande. Y es muy interesante la probabilidad de incumplimiento, el PD. 45% para las personas que me acompañaron. En un momento veremos si lo lograron, pero la probabilidad de incumplimiento es mínima. Eso significa que la probabilidad de incumplimiento. Así es como funciona, es genial. Eso fue, en verdad, todo lo que sucedió. Robos de primera. Pensaron en hebreo y escribieron en amárico, como dicen sobre Shmuel, como pensar en yiddish y escribir en hebreo. Un número designado y el último medio año. Bien, veamos el semáforo. Entonces aquí hay un semáforo, aquí hay un semáforo. Y su cuenta no está restringida. Si la cuenta está restringida, entonces la señal de crédito sí. En realidad, el semáforo estará en rojo. La copia no encuentra en todos los activos, no en la ejecución. No hay advertencia por devolución de 5 cheques. Esto no está en tratamiento legal hoy. No hay acuerdos con organizaciones de deuda, devoluciones de cheques, devoluciones y retrasos en autorizaciones e indicación como aval. Aquí vemos sus préstamos. ¿Cuándo los tomaron? ¿Cuánta advertencia? ¿Qué porcentaje de eso queda? Fíjense, porcentajes altos que afectan la calificación. A los bancos, intereses, ¿qué? Esto hay que sacarlo en la oficina. Cualquiera que sea apoderado a cambio o que solicite un préstamo, por cierto, entonces se pide la calificación y se le envía, así que es obligatorio enviarla. Entonces esto es DCNE. Veamos el informe de datos de crédito de la familia Carmel, el informe largo. Después quizás veamos el informe aquí. Este es el informe largo, este es el informe que seguramente hicieron aquí. Tenemos que avanzar rápido. Este es el informe de concentración de datos de 3 años de la familia Carmel. Vamos a hacerte una revisión.
Aquí vemos resúmenes, datos del cliente. Tenemos la red, sí, es la leyenda. Información detallada sobre transacciones activas, inactivas, información recibida de autoridades y organismos públicos. Esto es muy importante. El número 5 y el 7. Cuando nos sentamos con la familia, queremos una indicación de lo que está pasando. En un segundo, vamos a desplazarnos hasta el 7 y veremos si hay un proceso de ejecución, si hay confiscación de bienes. Si no es así, todo está bien. Datos, por supuesto, la recopilación de datos comenzó desde enero de 2018. Eso significa que no eliminaste, no te opusiste a la recopilación. La cuenta corriente tiene un límite de 1000 y no tiene saldo deudor. Eso es excelente. El informe aquí es aburrido, ¿sí? Los límites de crédito se renuevan, 24 y un saldo deudor de 7.717. Evolución de la deuda del cliente. Entonces, aquí vemos que en 2019-2020 hubo deudas altas y aquí tenemos acumulado. Bien. Transacciones pendientes en el saldo objetivo, entonces en el Banco Aqualim no tenemos ninguna transacción, ¿verdad? Solo tenemos aquí dentro del límite porque cerraste los préstamos, no hubo devoluciones de cargos a la cuenta, no hubo devoluciones, tiene 2 débitos automáticos con un promedio de montos bajos. No hay desorden. Banco Discount. No hay préstamos, no hay débitos automáticos. Vamos a terminar este informe rápido. Por lo general, cuando todo está bien, esto avanza rápido. ¿Qué es esto? Se renueva el cierre del SIM. Sí, esa es la carta de la vergüenza. Los tipos de interés de la tarjeta. Información detallada sobre transacciones inactivas. Vemos también lo que pasó en el pasado. Podrás obtener indicaciones. Y... prestemos atención, ya veremos. La información se recibe primero. Los organismos creen que no se recibirán informes, no los persiguen. Y aquí tenemos solicitudes de información para un buen cliente. Así que todo asesor hipotecario que está aquí con nosotros sabe que lo primero que hace es tomar el expediente, toma el informe de Ronnie Yashrail y revisa si ve que todos sus amigos o sus colegas ya están ahí, entonces suelta ese expediente. Cobra mucho dinero por él porque hay una razón por la que ellos ya están ahí y de todas formas el cliente llegó a él. Entonces, cada vez que solicita una propuesta de inspiración, la empresa asociada pregunta: ¿por qué? Empresa asociada. Solicitud, no. No siempre es lo que piden. Por una vez no lo pide, pide mi país. No, 2 veces. No, por eso preguntan, tengo escasez. Muchas gracias. A veces y en canciones, varias veces. Si eres un cliente pequeño, si no quieren... Solicitud de informe de concentración de datos, referencia crediticia. Sí, entonces veo que... Nos dirigimos a salir. La gestión fue en Pelephone, fue en Partner. Este es un informe de investigaciones. También un resumen de solicitudes de información. Banco Discount, Pelephone y Partner. Bien, este es tu informe. No se realizaron acciones administrativas. Gracias. ¿Qué? No, es carácter, no lo creo. No, sí. Carácter, no lo creo. Bien, este es ese informe, y aquí por supuesto hay 1.000.000 de términos. ¿Qué es un informe de concentración de datos? Todas esas cosas. Informe de crédito, es importante saber en las definiciones. Estas son preguntas que podrían aparecer en el examen. Un informe que transmite la oficina de crédito de esas líneas de crédito en la pregunta de si diste crédito al cliente. ¿Qué es una clasificación de inductor y qué es un indicador de inductor? Enfatizar. La indicación del instigador es una indicación transmitida al depósito del instigador desde esos instigadores respecto a si usted entregó el instigador al cliente para realizar el depósito. En la relación indicativa no se requiere el consentimiento del cliente, solo el conocimiento. Por eso, por ejemplo, Part Senior no te pidió autorización porque solicitaron un informe de crédito, ¿verdad? Vimos que esto es un informe de crédito, no una calificación, es un informe de crédito, eso es lo que pidieron. Solo tienen que informarte y te informaron aquí en el reporte. No le diste importancia, no lo viste, no importa, ellos te informaron. Hay que saber cuando se presentó el informe de crédito del préstamo fue específicamente para el vencimiento.
Se transferirán a la oficina de crédito los datos completos de crédito del cliente y solo entonces recibirás los resultados del informe. Recuerdo que solía traer solo un tema en el informe, un conjunto limitado de datos que está permitido publicar según la ley. La calificación de crédito es la puntuación que se ve. Entonces, de nuevo, hay un indicador de crédito, está relacionado con la hipoteca y hay ¿qué? Bueno, el ranking, porque está en el segundo informe. Por alguna razón también tienes uno rojo que ninguno de los dos ha visto, pero vienen dos. Si lo encuentras detrás de mí... No, falta encontrarlo en la aplicación, vuelvo en un segundo. Bien. ¿Qué es un caché? Rojo. Hay cobertura verde y hay cobertura roja. No, no existe tal rojo. Venir. Te lo explicaré. Te lo explicaré. El regalo oculto significa si eres verde o rojo. Lo vimos arriba. Si tienes restricciones, si tienes una orden de ejecución, si tienes más de 5 cheques devueltos, todas esas cosas están relacionadas con el color del semáforo. En el momento en que es rojo, se acabó la historia. En la calificación crediticia puede que no seas rojo, pero aún no eres verde. Es decir, eres verde, pero en cuanto a la calificación tienes 600, 500 y esas cosas influyen. Veamos tu calificación, entonces su calificación. Y también veremos qué influyó en su calificación, veamos también qué influyó en su calificación, entonces... Como pueden ver aquí... Vamos a ver su calificación un momento. Sí. Solo que no lo veo, simplemente no aparece aquí. No aparece. Tengo una aquí, entonces veamos. El historial de calificaciones es 985,5. Muy bien, esa es tu calificación. Ese es el rango de calificaciones del Capitán Crédito. Cualquiera que tenga la aplicación puede ver esto. Va de 0 a 320, es bajo, 850.000 es excelente. Así que estás muy alto, muy bien hecho. Y presten atención, la calificación crediticia. Entonces, ¿qué va a influir en la calificación? Cheques. No hay retrasos en los últimos días en la devolución de préstamos. Tienes una sola tarjeta de crédito. La mayoría de los préstamos son crédito personal y nada más. No hay cambios en los gastos de crédito. Aquí tampoco hay procedimientos legales. Este es un cliente excelente y por eso también la hipoteca que recibirás con la ayuda de Dios será buena. Eso es muy bueno. Y si su manejo hubiera sido menos bueno, habría recibido una hipoteca menos favorable. Ahora, presten atención. Quiero decir una frase y resumir este tema. Estas son cosas que nunca sabremos. Incluso si somos personas que entienden de esto y se dedican a ello, nunca sabremos con exactitud qué influyó y en qué medida. Por lo tanto, cuanto mejor nos manejemos, con certeza ahorraremos mucho dinero, porque si no, con certeza pagaremos mucho más dinero en préstamos, hipotecas y en muchas otras cosas. Tareas para esta lección. Primero que nada, antes de las tareas hay preguntas. Sí, entonces si es... Sí. Entonces, por ejemplo, las órdenes de diversión y esas cosas se ven durante 3 años. Cosas que llegan a ejecución judicial son cosas que toman 7 años, es muchísimo tiempo y es algo que puede complicar mucho las cosas. Realmente no importa qué es. Definitivamente... 3 a 1 sí, de 2 a 1 son cosas que a veces en realidad están en los porcentajes más pequeños. Bien, tenemos algunas tareas importantes. Lo primero, es fundamental. La próxima semana, con la ayuda de Dios, estará aquí Itzi Kepter para hablar de cosas muy interesantes. Las tareas de patrocinio económico, trabajo sobre la lección número 9. Les voy a enviar preguntas sobre todos los temas de los que hablamos aquí durante esta clase. También voy a enviar enlaces. Es importante conocer los conceptos, así que ese es el trabajo. Parte de estas cosas, por supuesto, también estarán en los exámenes. Revisen sus préstamos, tal vez les convenga reducir, mejorar, hacer ciertos cambios, incluso cancelar algunas tarjetas de crédito, cancelar y mejorar el puntaje crediticio. Empiecen a prepararse con eso. Les deseo a todos mucho éxito y que tengan ayuda divina. Éxito en todo. Otra vez, una tarde que disfruté mucho. Muchas gracias.